Hola. Sí. Buenas tardes a todos. En este rato que vamos a compartir juntos vamos a hablar sobre las Smart Cities y los edificios de energía casi nulo. Permitidme primero que me presente. Mi nombre es Ángel Cañivano Furones, soy ingeniero industrial y Project Manager de la empresa Ingenieros Asesores. Estamos ubicados en el Parque Tecnológico de Asturias y pertenecemos a un grupo empresarial que se llama Envira Corporate. Este está formado por tres empresas. Una sería Envira, Ingenieros Asesores, dedicada a consultoría medioambiental. Otra sería Envira IoT, dedicado a monitorización, medidas, análisis de un montón de parámetros ambientales y trabaja en el ámbito del sector urbano, industrial, ganadería, agroalimentaria, etc. Y por último estamos nosotros, Ingenieros Asesores, que prestamos servicios de consultoría e ingeniería en obra civil, en edificación y en industria. Somos un equipo multidisciplinar formado por arquitectos, ingenieros, aparejadores y digamos que tocamos el proyecto desde el punto de vista global, desde el comienzo, de la concepción, la conceptualización, el diseño, los cálculos, instalaciones, estructuras y posteriormente la obra. La ponencia se va a dividir en tres bloques. Primero hablaremos sobre las Smart Cities o ciudades inteligentes, luego seguiremos con los edificios de energía casi nula y terminaremos con un ejemplo de estos últimos, de una experiencia que tuvimos hace años, fue la primera y que ya os contaré un poquito más tarde. Smart Cities. Dato clave. A día de hoy, el 50% de la población mundial vive en las ciudades. Y un dato más importante, se estima según la Comisión Europea que en torno al 85% de la población europea vivirá en las ciudades. Esto crea unos grandes retos en la masificación de la gente, en la calidad de sus vidas. Y grandes retos que sobre todo los podemos poco resumir a lo siguiente. Hay que optimizar los recursos, principalmente los energéticos y el agua. Con la energía estamos un poco más concienciados. Con el agua quizá un poco menos, sobre todo por el norte, y de donde yo vengo, que soy del sur, pues ese tema lo tenemos un poco más en nuestros genes, ¿no? Esa falta de agua. Luego, otro reto sería la gestión eficiente de los servicios, sobre todo el transporte y los servicios de gestión de residuos, que hablaremos un poquito más tarde, y el desarrollo sostenible de las ciudades, sobre todo a nivel medioambiental y energético. ¿Qué es una Smart City o ciudad inteligente? Hay muchísimas definiciones por ahí. A mí la que más me gusta es la siguiente, que dice que una Smart City o ciudad inteligente es aquella que tiene como fin último la mejora de la calidad de vida de las personas, de forma sostenible, y que utiliza la innovación y las nuevas tecnologías, sobre todo la tecnología de la información y la comunicación, para este desarrollo. Si os dais cuenta, en esta definición se emplean tres conceptos claves. Uno, se enfoca en las personas, en su calidad de sus vidas. Va a haber una gran acumulación de gente en las ciudades. Lo hace de manera sostenible y sustentable. Y finalmente utiliza unas tecnologías de la información, varias, entre ellas, pues bueno, todo el mundo estamos escuchando hablar de Internet de las cosas, de la nube, el cloud, Big Data, energías renovables, automatización, monitorización, redes inteligentes, machine to machine, un montón de términos con los cuales nos estamos bombardeando, pero que no es ciencia ficción ni es futuro, está ya ahí y más que se va a desarrollar. Pues todas estas tecnologías aplicadas a la movilidad en las ciudades, a la gestión de sus residuos, a la eficiencia energética, tanto en el transporte como en la edificación, y a las Smart Grid, pues lo que convierte o convertirá una ciudad en ciudad inteligente o Smart Grid. Estos conceptos están ya muy desarrollados en ciudades punteras como por ejemplo Singapur, habría escuchado hablar de ellas, y en otras que no están tanto, pero poco a poco se van introduciendo por motivos medioambientales, económicos, de tiempo, etc. En estos ámbitos de actuación vamos a tratar estos cuatro, ¿no? En primer lugar, movilidad, dato crítico. El transporte es el responsable de en torno a 1/3 de la emisión de los gases de efecto invernadero. Por otro lado, como bien sabemos, es responsable también de la contaminación de la atmósfera, sobre todo en grandes ciudades como Madrid. Estamos acostumbrados a ver esa boina, ¿no?, que vemos por los telediarios, es real, sobre todo por el transporte. Y la gran contaminación acústica,
Y, cómo no, la congestión del tráfico, que tanto nos influencia a todos nosotros y a la economía de las ciudades. Entonces, para tener una movilidad inteligente existen varios retos, ¿no? Yo lo he englobado en estos, hay otros muchos más. Podríamos hablar de una movilidad sostenible, que tuviera un mix adecuado entre transporte público y transporte privado y que fomente los tipos de transporte no motorizados. La movilidad tiene que ser inclusiva, o sea, tiene que ser accesible para todo tipo de personas, de diferentes edades, de sector socioeconómico, independientemente de cualquier tipo y característica de estas personas. El sistema de movilidad tiene que ser multimodal, o sea, no hay un sistema de transporte que sea el mejor para todas las ciudades ni para todas las zonas. Depende de la idiosincrasia de esa ciudad y de la zona, de si estás en el centro, si estás en la periferia, en el extrarradio. Hay muchos modos de transportarse para cada sitio. Siempre va a haber uno mejor que otro y la clave es tener sistema multimodal en el cual un ciudadano pueda estar pasando de un lugar a otro en el mejor medio posible y de una forma eficaz y eficiente. Hablamos de movilidad no motorizada, a todos nos viene a la cabeza las bicicletas, tener ese sistema de carril bici, bicicletas, etcétera. Reducir la congestión del tráfico, que tanto nos influye a la calidad de vida de las personas y a la economía de las ciudades. Y, como no, reducir las emisiones. No solamente el CO2 es el responsable del cambio climático, sino sabemos que los coches contaminan mucho a través de ciertas emisiones. Los diésel, que hasta hace poco han estado tan de moda, pues están empezando a prohibir el acceso a las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque emiten otro tipo de contaminantes tipo NOx. Están intentando cambiarlo. Comentar, dato curioso, aun poniéndonos en el caso más favorable, utilizando energías renovables, electricidad, gas natural, etcétera, se da el caso que en torno al 15-20%, ese es un dato que he descubierto hace poco, de las partículas sólidas que se emiten en la atmósfera en las ciudades realmente vienen del rodaje y del frenaje, de lo que es el frenar de las ruedas de los automóviles y del transporte. O sea, eso es un reto que hay que afrontar y que en la actualidad no tiene mucha solución, se encontrará seguro. En cuanto a la gestión de los residuos, los últimos años, en torno a medio tonelada es la media que generamos de residuos per cápita en nuestro país. O sea, se dice pronto, más de 450 kilos por persona y año. Esto, sin lugar a dudas, hace que sea realmente importante tener una gestión inteligente de nuestros residuos. Líneas de actuación, pues bueno, cómo no, la concienciación del ciudadano, incentivos al ciudadano. Empezamos a escuchar hablar de contenedores inteligentes, de papeleras y contenedores compactadoras y solares, optimización de recogida de transporte, mejora de reciclaje y valoración energética. Tengo puesto aquí varios ejemplos. Aquí podéis ver una imagen que es un contenedor inteligente. Al fin y al cabo es un contenedor normal que tiene una serie de sensores que mide, digamos, el estado de nivel de residuo que tiene internamente y va emitiendo información a un sistema genérico de cuánta cantidad tiene. Ese sistema genérico también controla su ubicación, tienen geolocalizados todos los camiones basura que van por ahí y lo que hace es trazar rutas y tiempos óptimos de recogida, de tal manera que se ahorra en tiempo, se ahorra en combustible consumido, en medios y sobre todo en general, lo que es eficiencia. Esto ya se está implantando en muchos sitios. Una variante pues serían las papeleras compactadoras solares. Esta, al fin y al cabo, como he dicho, una variante de la anterior, es una papelera un poco más grande de la que estamos acostumbrados a ver por las ciudades, pero la novedad es que tiene un compactador interno que puede reducir, digamos, el volumen de ese residuo hasta 8 veces. O sea, realmente la cantidad que es capaz de albergar es muy parecido a ese contenedor grande. Puede ser prácticamente autónomo en cuanto de punto de vista energético, con unas placas solares y también, como no, pues está conectado a un sistema inteligente global. Y otra variante, estaríamos hablando de los contenedores con tarjeta, que bueno, la diferencia es que tienen un sistema que te obliga a pasar una tarjeta ciudadana para que pueda funcionar.
Esto sirve pues, para muchas cosas. Puede servir para controlar que echas la basura en las horas adecuadas, no cuando queremos, que es lo que suele ocurrir. E incluso se está estudiando la posibilidad, el otro día hablando con una compañera de un ayuntamiento de allí por el sur, me comentaban que estaban estudiando la posibilidad de colocar interiormente un pesaje, ¿vale? Y de incentivar al ciudadano que utilice este sistema, como pasando unas tarjetas y en función de lo que pesara, pues se le iba a dar una serie de puntos o un dinero interno, algo que le incentivara a utilizar estos medios. Me comentó como anécdota que, bueno, que lo estaban probando en un barrio y que ya se habían encontrado con alguna bolsa con escombros para que pesara más y tal, ¿no? La típica picaresca española. Pero bueno, eso se va a ir comprobando y se tiene que ir desarrollando poco a poco. Otro pilar de las Smart Cities, pues cómo no, la eficiencia energética. Ya hemos hablado un poco del transporte, pues sobre todo en la edificación. Dato importante, el 40% de la energía consumida en Europa se consume en los edificios. Entonces, por ello que todas las normativas europeas a día de hoy están encaminadas a eso, a intentar reducir los consumos energéticos y a fomentar lo que se le ha llamado los edificios de energía casi nula, o en inglés, Nearly Zero Energy Buildings. También, bajo este escenario, es una norma que se está ahora cociendo en las cocinas del Ministerio, cómo no, se habla mucho de energías renovables. Energías renovables, sí o sí, se va a tener que ir implantando poco a poco la energía fotovoltaica, a pesar de esas leyes que hay de impuesto al sol famoso, ¿no? Y eso va a hacer que se cambie de un paradigma de energía producida centralizada a una producción distribuida. Esa producción distribuida, con una serie de contadores inteligentes en producción y, como no, en consumo, que ya lo vamos conociendo, porque serán obligatorios a partir del año que viene ya en todos los hogares, yo creo que ya prácticamente en todos los sitios están puestos, pues haces de unas redes inteligentes, que son aquellas que son capaces de gestionar de forma eficaz ese consumo con esa generación, que cada vez va a ser más distribuido, haga que todo sea mucho más eficiente y, como no, esa energía que toda la vida se ha producido en grandes centrales, pues al ser distribuida, una de las cosas que se va a mejorar su eficiencia es en las pérdidas por distribución. O sea, cada vez van a ser menos porque va a estar más cerca el punto de consumo con el punto de generación. Edificios de energía casi nulo. A ver, hay una hoja de ruta en la Unión Europea, como os he comentado antes, y la más famosa es el 20-20-20. Eso quiere decir que hay un objetivo que para el año 2020 el 20% de la energía que se consuma sea de origen renovable y que haya una disminución de gases de efecto invernadero en torno a un 20% en referencia a niveles del año 1990 y un aumento de la eficiencia energética de 20% respecto a ese mismo año. El siguiente periodo será el año 2030, en el cual esos gases de efecto invernadero se tendrán que reducir en un 40%, la energía renovable tendrá que aumentarse a un 27%, en torno a 27-30%, y la eficiencia energética un 30%. Y luego, el fin último, pues será el 2050, que llegaremos a niveles de reducciones del 80-95% y estamos hablando de una sociedad de muy bajo consumo en carbono. Estos son unos objetivos bastante ambiciosos y, bueno, todo va orientado a que se intente conseguir. Para eso, bueno, el porqué de todo esto, entre otras cosas, también es por la gran dependencia que existe a nivel energético Europa del exterior. La media es de en torno al 50%, 50-55%, y en España, como no, pues en torno al 75-80%. O sea, tenemos un grave problema y la intención es que intentar reducir esa dependencia energética y que esos recursos económicos se puedan dedicar a una economía más productiva. La normativa, una de ellas, una directiva que es la que está promulgando toda esta eficiencia energética y cambio de modelo, es la directiva del 31 del año 2010 de la Unión Europea. Y un dato clave que dice es que para final de este año, principio del año que viene, todos los edificios públicos que se construyan tendrán que regirse
tendrán que ser el tipo de energía consumo casi nulo. Y 2 años más tarde, 31 de diciembre de 2020, es decir, para principios de 2021, todos los edificios nuevos que se construyan, todos, absolutamente todos, tendrán que ser de energía casi nula. ¿Pero qué es un edificio de energía casi nula? Las definiciones, bueno, esa es una definición de la Comisión Europea, pero realmente aún prácticamente nadie sabe lo que es. Dice que es un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, cuya cantidad de energía consumida nula o muy baja requerida debería ser cubierta en muy amplia medida por energía de procedencia de fuentes renovables in situ, producida in situ o en su entorno. Ahí ya está hablando de muchas cosas, pero seguimos estando así que con la duda de qué es, ¿no? Hablando del consumo energético, bueno, conceptos básicos. ¿De qué depende? Esto depende de una demanda del edificio y depende de una eficiencia, de un rendimiento de los equipos. Entonces ya de por sí está claro que donde habrá que actuar será en unas medidas pasivas, ¿vale?, que influenciarán en el diseño óptimo de los edificios para reducir su demanda energética, y actuar mediante unas medidas activas, que será mediante instalaciones eficientes. ¿Para qué? Para que esa demanda que tengamos pues sea combatida de una forma lo más eficiente posible. Y, como no, lo que quede pues a través de energías renovables. La adaptación de la normativa. Bueno, tenemos una directiva que salió en el año 2010 y luego pues cada Estado miembro tiene que transponer esa directiva a través de normativa propia. Esa normativa no es lo mismo en Inglaterra que en Francia, que en Italia, que en España. Depende de las características particulares de cada mercado, de la climatología y de este tipo de cosas, ¿no? Por hacer un breve resumen, la primera normativa en cuanto a condiciones térmicas en este país fue del año 79, la famosa NB-CT 79, que se hablaba del K/G, ese parámetro de transmitancia térmica ponderada del edificio, que era lo que marcaba ese límite de cómo de bueno o de malo tenía que estar aislado esa vivienda. Por supuesto, los límites que marcaban eran muy bajos y se hacían a través de herramientas casi manuales y fácilmente trocables. Luego, en el año 2006, es cuando salió el famoso Código Técnico de la Edificación, que fue todo un revulsivo, entre otras cosas, porque se llevaban ya casi 30 años trabajando de la misma manera y se empezaron a exigir un montón de cosas nuevas a nivel energético, a nivel de seguridad, a nivel de construcción, de mucho tipo. Y bueno, podemos ver que los proyectos antes, un proyecto de un edificio era una cosa así, y ahora tú ves un proyecto de un edificio y de esto no se quita, porque hay que justificar un montón de cosas. Eso fue en el año 2006. Y más concretamente, que está formado por una serie de documentos básicos, hay uno que es el HE, que es de ahorro energético, en el cual habla de cómo tiene que estar aislado la vivienda, cuánta energía puede consumir, energías renovables, iluminación, etc. La siguiente actualización fue en el año 2013, a posteriores de la Directiva 31 de 2010, en el cual ya se empezaron a pedir otra serie de requisitos más restrictivos y se empezaron a adaptar esas terminologías, esos parámetros a lo que marcaba la Directiva 31 del año 2010. Ya empezamos a hablar de consumo de energía máxima no renovable, demanda de calefacción, de iluminación, etc. Y se prevé que para finales de este año haya una nueva actualización en el 2018 del Código Técnico. Actualización en la cual es cuando se va a empezar a introducir de verdad los conceptos de energía, de edificio de energía casi nula, porque lo marca la normativa, y se van a cambiar una serie de parámetros para hacerla más acorde a esa normativa. Los parámetros del año 2013 al año 2018 van a cambiar. Estamos hablando de un sistema de indicadores. Se va a seguir conservando lo que sería la cantidad de energía no renovable consumida en el edificio, pero, por ejemplo, ya en las demandas, a partir del año 2013, pues se marcaba una demanda máxima de refrigeración, de calefacción, dependiente de la zona climática, y ya se va a dejar un poquito más de libertad a los diseñadores, a los técnicos,
para que diseñen el edificio, no tan encorsetado como quizás estábamos antes. Pero eso sí, se va a meter un nuevo parámetro, que es el de consumo de energía primaria total, es decir, renovable y no renovable. En unas conferencias que asistimos sobre lo que puede ser ese nuevo código técnico, pues se habla de una vuelta del K global, una especie de K sub G, pero un poco más modernos. Se habla de un control solar, se habla de una permeabilidad del aire, es decir, todo un poco más avanzado y, por supuesto, todos los parámetros mucho más limitados. Se habla de en torno a un límite de 30 kilovatios por metro cuadrado año, pero eso aún no es algo fijo, será en torno a esas cantidades, bastante menor de lo que es ahora. Importante, Passive House, ¿vale? Todo el mundo, cuando hablamos de bioclimática, el que conoce un poco de este mundo, pues conoce más del Passive House, le suena más que edificio de energía casi nulo, simplemente porque el Passive House lleva en torno a 30 años, es un estándar alemán, en el cual fomenta edificios pasivos de poco consumo energético per se, independientemente de las instalaciones. Lleva más de 30 años y una experiencia contrastada, pero Passive House no es un edificio de energía casi nulo, entre otras cosas porque el Passive House tiene unos parámetros muy definidos, entre otros la demanda máxima de calefacción, refrigeración de 15 kilovatios por metro cuadrado año, o nivel máximo de infiltraciones de 0,6 renovaciones por hora y año, y otra serie de parámetros. Y los edificios de energía casi nula, pues como hemos hablado antes, estamos hablando que va a consumir muy poco, fuentes renovables, pero no tenemos unas cantidades. Sí se entiende que casi lo más seguro que un Passive House que cumpla, un edificio que cumpla en Passive House, llega a cumplir con los edificios de energía casi nula. A nivel general, estamos hablando de bioclimática, estamos hablando de diseño pasivo, de pocos consumos. ¿Cómo se hace para que un edificio consuma poca energía? Pues a nivel global, como podéis saber, hay muchas técnicas. Hay técnicas pasivas y hay técnicas activas. Pues, cómo no, el diseño tiene que ser tipo una bioclimática estudiada, tiene que tener en cuenta el entorno, la naturaleza, los vientos, tiene que estar bien orientado al sur, intentar que tenga una compacidad baja, que es la relación entre superficie y el volumen, para que no tenga muchas pérdidas en la envolvente, intentar que tenga una captación de energía solar en invierno, para gastar menos en calefacción, que en verano esos huecos, esa ventana, eso que ha conducido a una buena captación en invierno, pues que esté protegido de una protección solar. Lo que se le llaman los puentes térmicos, ¿no? Esos encuentros entre los diferentes materiales que estén bien construidos, bien trabajados y que se eviten al máximo. Actualmente, como se está encorsetando, se está limitando tanto el tema de los aislamientos, ya empiezan a surgir otros parámetros que antes no eran tan importantes, pero los puentes térmicos cada vez son más, o sea, hay que reducirlos al máximo. ¿Cómo no? Todos los huecos, las ventanas, tienen que ser buenas, muy buenas. Y cuando digo buenas, no es tener una ventana doble con un aluminio. Ahora parece que el que tiene eso tiene una ventana buena. Eso es bueno respecto a hace 30 años, que antes eran la gran mayoría vidrios simples con carpintería estándar, pero ahora un vidrio doble normal con una carpintería incluso con puente térmico, ruptura de puente térmico, pues yo creo que a día de hoy es lo estándar. Cuanto a valores, antes tenía una tramitancia térmica, vidrio simple con carpintería normal de 5,5 como media vatios por metro cuadrado Kelvin. Las Climalit doble que se llaman buenas tienen en torno a 3,3 y para que cumpla con todos estos estándares de Passive House, de edificio de energía casi nula, edificio tipo A, pues estamos hablando de cantidades en torno a 1 y 1,5, o sea, casi 3 veces menos. O sea, eso es una buena ventana. Y cómo no, pues utilizar tecnologías eficientes, energías renovables y cada vez más, aunque eso aún no está muy desarrollado en cuanto a normativa, quiero decir, pues se llama una gestión energética. A continuación, os voy a mostrar un proyecto de energía casi nula en el cual tuvimos la suerte de participar hace ya 5 años aproximadamente. Y con esto os quiero decir que aunque las normativas aún se estén generando y no tengamos muy claro
qué se va a demandar, pero bueno, de siempre sabemos lo que es mucho o poco. Y hace 5 o 6 años pues, intervenimos en un proyecto llamado Neogar. Fue promovido por una constructora que se llama Finco, en la cual intervenimos muchas empresas, tanto suministradores de material como técnicos, ¿no? Nosotros en concreto pues, intervenimos en la arquitectura, en instalaciones y en ciertas pruebas que se hicieron a los diferentes sistemas. En aquel momento un poco el objetivo era, pues era el año 2013, la referencia que se tenía era el Código Técnico de 2006 y la idea era tener un edificio con un consumo muy bajo, que fuera de una clasificación tipo A y que consumiera en torno a un 70-80% menos de lo que sería un edificio que cumpliera con los estándares de referencia del año 2006 de Código Técnico. Otra idea también era intentar industrializar todo el proceso de construcción, que fuera construcción en seco y que se intentara optimizar todo lo que eran tiempos y recursos. Entonces se empleó un sistema de construcción que se llama steel framing. Quizá conoceréis más el wood framing, que es lo mismo, pero con madera. O sea, es un sistema parecido a las construcciones de madera que estamos tan acostumbrados a verlas por la tele, la construcción americana o anglosajona, en la cual, pues, en vez de tener una serie de pilares principales, pues digamos que toda la estructura aportante está distribuida en las paredes a través de montantes mucho más pequeños. En nuestro caso, se decidió hacerlo con acero galvanizado, de tal manera que se pudiera industrializar y prefabricar en taller. O sea, toda la estructura de la casa, que la estáis viendo, prácticamente fue todo preensamblado en taller y cuando se llegó allí a obra fue todo atornillado y en cuestión de días estaba toda la estructura montada. Otra cosa que se consiguió a través de este tipo de edificación es dar pie a que la envolvente, lo que es los aislamientos, el cerramiento, se pueda hacer de una forma mucho más continua y evitar así los famosos puentes térmicos. Ahí veis una sección constructiva del edificio, tenía un semisótano, y una planta baja y una planta alta, y en rojo podéis ver la continuidad de lo que sería el aislamiento exterior. A nivel de suelo rasante era un SATE, un sistema de aislamiento exterior, y a nivel de muro de contención, pues bueno, era el mismo aislamiento pero en continuo. Entonces veis en rojo cómo desde la cimentación pasando por muros, fachada hasta cubierta, hay una continuidad y se evitan esos puentes térmicos. Luego la línea amarilla es otro aislamiento de lana de roca de otros 10 centímetros. Estamos hablando de un total en torno a 20 centímetros de aislamiento, son valores bastante elevados, y de una transmitancia térmica así global en torno a valores de 0,2 vatios por metro Kelvin. Con la normativa del año 2013, ya con la última actualización, los valores típicos estamos hablando en torno a 0,4, o sea que ya en aquel año hablamos de la mitad de lo que se está empleando actualmente. Y entendemos que lo que va a hacer falta a partir de ahora va a rondar estas cantidades. Aquí veis varias fotografías de cuando se estaba construyendo, más concretamente el de la izquierda son los paneles de aislamiento antes de colocar la solera, a la derecha es el muro de contención. Aquí el sistema SATE de aislamiento exterior, cuando se colocó toda la estructura, lo primero que se hizo luego fue colocar un panel OSB sobre el exterior que sirvió como soporte, por un lado, en la cara exterior del sistema de aislamiento SATE y por otro lado, por la cara interior, que es lo que veis aquí, el aislamiento con lana de roca, que también se sustentaba sobre toda la palillería. En la derecha veis la lámina antivapor y también para prevenir de las infiltraciones. Esta sería la colocación del techo, como os he comentado antes, totalmente continuo y aislado. Y, como no, las ventanas. Las ventanas, pues, se fue una solución de ventanas con altas prestaciones energéticas. Veis los valores tanto del cajón de la persiana como de la perfilería, que estamos hablando de en torno a 1,1 vatios por metro Kelvin, y un vidrio doble de 1,1 también, con un gas interno, en vez de ser aire, era argón. Las ventanas, pues se tuvo mucho cuidado al colocarse, no simplemente se colocaba sobre el hueco, pues cuando se colocó se selló con un poliuretano de alta densidad y de altas características, y venía premontada con una banda
de polietileno para prevenir esas infiltraciones. Tema importante, tenemos que intentar prevenir esas entradas de aire, esas salidas tan típicas, sobre todo en las edificaciones de hoy en día, y que hace que se pierda mucha energía. Una vez que se colocó esto, pues hicimos una prueba de estanqueidad. No se prevé que en esta nueva normativa, que entrará en vigor dentro de poco, se exija esta prueba de estanqueidad. Por ejemplo, en Passive House sí se exige para que salga un valor de 0,6. Nosotros lo realizamos, ahí está un compañero con la famosa puerta esa de Blow Door y bueno, dio unos resultados de 0,66, o sea, bastante próximo a ese valor que teníamos como referencia de 0,6 y fue un valor bastante bueno y sobre todo teniendo en cuenta que el edificio aún no estaba terminado del todo, o sea que los valores finales hubieran sido bastante mejores. En cuanto a las instalaciones, pues como no, se emplearon instalaciones eficientes, lo que fue calefacción y agua caliente se hizo mediante una bomba de calor de altas prestaciones energéticas y se empleó suelo radiante. Suelo radiante, entre otras cosas, pues, utiliza agua a baja temperatura, agua caliente a baja temperatura, lo cual es ideal para sistemas de bombas de calor y luego aparte es un sistema muy confortable para el que reside en la vivienda, porque como todos sabéis, pies caliente, cabeza fría, es el sistema este de suelo radiante. No hubiera sido para justificar normativa el empleo de captadores solares térmicos, porque ya la misma bomba de calor, esa bomba de calor es lo que le llaman aerotermia hoy en día, ¿no? Pues tenía unas prestaciones que se podía justificar. No obstante, se colocaron una superficie de captación de 4 metros cuadrados, con la idea de aportar en torno a un 30-40% del agua caliente sanitaria. Y la ventilación, pues se colocó una ventilación de doble flujo y con recuperación de calor. Ahora, hasta hace poco, hasta el año 2006, no se exigía ventilación en las viviendas, se ventilaban solas porque entraba aire por todos los sitios. A partir del año 2013 cada vez era más difícil poder justificar un sistema de ventilación sin recuperación de calor, ¿vale? Pero ya a partir del año 2018 se estima que será muy difícil el librarse de colocar este tipo de sistemas, entre otras cosas porque si todo tiene que ser muy estanco, si tiene que ser muy eficiente y no puedes perder energía por ningún lado, pues al final el doble flujo con recuperación de calor de en torno al 80-90% se va a hacer prácticamente inevitable. Y bueno, otra de las cosas que se hizo en la casa y que era objeto del proyecto era el poder monitorizar. O sea, al fin y al cabo se estaba, entre comillas, probando este sistema de construcción. Hay una serie de herramientas de cálculo, herramientas de simulación, herramientas y muchas cosas, pero claro, el papel y el software lo soporta todo, pero luego la realidad suele ser bastante diferente o puede variar. En nuestro caso, bueno, como era un proyecto piloto, la constructora, aparte de utilizar todos estos sistemas que estamos viendo, pues puso especial cuidado en que todo se construyera bien, hasta el mínimo detalle, esas soluciones constructivas, esos detalles, y eso al final, pues el resultado ha sido que se han medido durante 2 años una serie de parámetros, de temperaturas, consumos eléctricos, etcétera, y los resultados finales han sido que incluso un poquito mejores de los que estaban esperados. Y han sido un poco mejores, entre otras cosas, porque esto es la clave del medir, del monitorear, ¿no? O sea, cuando tú mides algo, puedes llegar a conocerlo. Y cuando conoces algo es cuando puedes mejorarlo. O sea, si no medimos, no se puede mejorar. Es muy difícil. Se puede mejorar, pero de forma casi arbitraria. Y era un poco la idea de este monitoreo. Y bueno, la frase esta famosa que os he puesto ahí. Y con esto hemos terminado.